Hola, hola a todos los que están escuchando en este conversatorio que estamos iniciando ahora. Primero que nada, voy a disculpar a Camilo Paso, que si bien salí en el flyer que iba a moderar, lamentablemente se siente mal. Así es que me va a tocar la suerte de tener este conversatorio que vamos a tener con Rodrigo y ser un poco la que inicie esta conversación sobre la política de editar que habíamos llamado nuestra conversa. Primero quiero presentar a Rodrigo. Rodrigo Dueñas es diseñador con mención en comunicación visual, titulado de la UTEM y magíster en edición de la Universidad Diego Portales. Ha desarrollado un trabajo en oficinas de diseño y principalmente como colaborador de proyectos independientes vinculados al arte. Dentro de estas actividades destaca su participación con el colectivo editorial y artístico La Nueva Gráfica Chilena. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y como docente en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de las Américas y en el Diplomado de Edición de la Universidad Católica. Además, es director de la Feria de Arte Impreso y Publicaciones Independientes Impresionantes, y bueno, no voy a seguir, porque en realidad es un currículum muy extenso. Pero para partir, hoy primero que nada, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme a participar y me parece interesante poder conversar, a ver qué Muchas cosas gracias, sí, salen, ¿no? sobre todo qué interesante conversar sobre edición, ¿no? O sobre la política de Claro, la edición en los difíciles tiempos que corren, ¿no? Hablando como un poco desde el estallido social y esta crisis de la pandemia. Parece que se me desapareció, no, ahí está, desde esta crisis de la pandemia. Pero me gustaría primero preguntarte, porque nosotros habíamos colocado en un principio el título La política de editar. Me gustaría que nos comentaras qué es para ti la edición, que has estado durante tantos años ya sumergido en el diseño, en la edición, ahora con la Feria Impresionante, pensando la edición, haciendo diseño, generando proyectos independientes, autogestionados. Cuéntame qué es para ti la edición. a ver, hay mucho que hablar sobre la edición, así, y también hacer un poco de repaso para atrás. De alguna manera, en algún momento me empezaron a gustar los libros y empecé a meterle, decidí que quería hacer libros, que quería trabajar sobre los libros. Al hacer esto, claro, empieza todo un universo que a veces no sabes desde dónde te aproximáis a los libros, ¿no? Y obviamente con formación de diseñador gráfico me aproximé desde la forma de los libros. Y empecé a enamorarme del libro como objeto, ¿no? No como obra literaria, no como obra visual, ¿no? Sino que como el objeto mismo del libro. Y eso es algo que siempre me ha alucinado, ¿no? Encuentro que esta idea del libro como el objeto perfecto, que se puede catalogar, que se puede archivar, que tenéis la búsqueda aleatoria inmediata, que las páginas vienen en alta resolución, entonces todo eso, la verdad funciona de maravilla el libro como objeto, y de hecho otros objetos tratan de parecerse al libro, ¿no? Cuando tú te das cuenta que los libros digitales buscan el movimiento de la página, o incluso los iPad, el ebook, que hace hasta el sonido de dar vuelta a la página. Hay un montón de cosas que no han logrado sacar al libro de este trono que tiene de objeto maravilloso. Y aparte de contenedor de una información que también es alucinante, o sea, lo que pasa con la lectura, lo que pasa con ver contenidos a partir de un libro, suceden procesos en la cabeza que son muy entretenidos. Entonces, todo eso fue llevándome a pensar en que me gustaba la edición. Y ahí fue que me crucé con el magíster de edición de la Universidad de Portales, donde lo cursé los 2 años que era,
y en donde yo cuando entré a ese magíster tenía una editorial, que era Feroz Editorial en ese momento. Y resultó que en el proceso de hacer el magíster desapareció la editorial, perdí la editorial. Entonces mi idea era profesionalizar la editorial, hacer el magíster para hacer más libros. Sin embargo, el camino me llevó por otro lado. Terminé no teniendo editorial, pero terminé entendiendo mucho mejor los libros. Y en esta idea de qué editar o qué es publicar, también ahí son dos palabras que arman un universo. Porque por un lado, entendiendo el editar como el poner los límites, ¿no? Es decir, hasta dónde llegamos, qué hacemos, ¿no? Eso es la edición, técnicamente, ¿no? Pero lo que es alucinante es publicar, porque el publicar va de la mano de hacer público, ¿no? De la mano de hacerlo, de gritarlo, ¿no? Entonces se publica cualquier cosa, ¿no? Y se publica en cualquier soporte, cualquier formato. No necesitamos el papel específicamente para publicar. Eh, y ahí es que se te abre el mundo, ¿no? Entonces, esa par de palabras, editar y publicar, son dos cosas que se van mezclando, que van dialogando y que van armando este universo de hacer público cosas. Y también, por otro lado, una vertiente que alimenta mucho esto, es la idea de poder hacerlo autónomamente, ¿no? De no pasar por procesos de edición, sino que simplemente publicar. Y ahí es cuando uno termina de armar, al menos yo termino de armar el puzzle, eh, en que todos los recursos que uno puede tener, que parten, no sé, desde la década de los 90, cuando aparece el desktop publishing en los computadores Apple, y de ahí para adelante nos permite nosotros generar nuestro contenido, nuestra tipografía, nuestros impresos, ¿no? Y eso se va desarrollando y desarrollando, y también a partir también de las técnicas del do it yourself, todo el hágalo usted mismo, y ocupar recursos digitales, ocupar recursos también tradicionales en ese sentido, volver a la serigrafía, la aparición de la risografía, nos ha permitido una autonomía gigante al momento de publicar. Y en que no tenemos que entonces pasar por procesos de edición. Eso es lo más entretenido, o sea, como poder yo decir quiero publicar, voy y lo hago, ¿no? Y lo pongo en circulación, que es el paso final. Entonces, eso es lo que a mí me ha encantado. Los procesos editoriales en sí los quiero mucho también, los respeto mucho, pero pueden ser un poco más lateros. Son muy entretenidos, pero son un poquitito más de diálogo, más de negociación, más de pensar en un público. En cambio, esta idea de publicar a secas o publicar sin límites es la que se vuelve todo bastante apasionante. Oye, y en ese sentido, ¿cómo sería súper bueno que nos dieras ejemplos, ¿no? Esos dos mundos, porque de alguna manera yo considero que el proceso de edición y publicación, el proceso de edición, el que tú dices que a veces es bueno saltárselo, ¿no? Para como autopublicar y autocrear no, las ideas, ¿no? Poner las ideas a lo público. El proceso de edición, en ese sentido, es muy interesante porque si estamos hablando de autoedición, ¿no? O de edición independiente, Exacto. de proceso de edición independiente, son trabajos colaborativos, ¿no? A donde hay una cierta horizontalidad que permite entender que cuando uno publica no solamente genera un objeto, sino que el libro es un dispositivo de comunicación, ¿no? Claro, Comunica algo. claro. Y ahí hay una responsabilidad también de qué estamos publicando, ¿no? Porque de alguna manera pasó un poco con lo que pasó con la imagen fotográfica, ¿no? De repente todo el mundo tenía una posibilidad de fotografiar y había una sobreabundancia y hay una sobreabundancia de imágenes, y en algún momento también tuvimos la posibilidad de autopublicar
Claro, de trabajar tipografía, impresión casera, etcétera, etcétera, y también en algún momento hay una sobreabundancia, ¿no? De pensar que cuando uno pone algo en un soporte que circula, eso ya está bien, ¿no? Eso ya funciona. claro. ¿A dónde no hay límites? ¿Hay límites? ¿Cómo nos responsabilizamos de la información que estamos circulando, ¿no? Que efectivamente pensamos y las hacemos circular? Claro, bueno, ahí hay claro, lo que tú estás mencionando, claro, lo conversamos por ahí, hablamos de los límites de la edición, de la publicación, ¿cachai? ¿Cuánto es, como de alguna manera se podría ocupar esta frase ultra neoliberal que es el mercado la regula, ¿no? Lo bueno será lo que... A ver, no escucho. Andrea, yo creo que se le cayó la conexión a Rodrigo. Y en Ahí esto está. claro, ah, ¿en qué parte nos quedamos? A ver, Rodrigo, no te estoy escuchando. ¿Me están escuchando bien o no? Yo sí lo A escucho. ver ahora. Sí, ahí sí, ¿me escuchan bien y me muevo? Ahora, a ver. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ya, ahí estoy en Sí. movimiento y en sonido, ya. Oye, yo no sé en qué parte quedamos, pero lo que manifestaba es interesante también que surjan estas muchas voces, que no haya un límite y que haya una cantidad de voces y que cada uno pueda expresar lo que quiere decir. Eh, y ahí, claro, cada voz también va a encontrar su nicho y su camino, y eso es lo que estamos viviendo también. Hay una cantidad de nichos, hay una cantidad de espacios que uno va viendo que van de todos lados, ¿cachai? Entonces, también cuando te plantean de una regulación más hegemónica, empieza a ser medio peligroso, ¿no? Eh, cuando tú tenés, no sé, cuando hablábamos de generar contenidos, y me acuerdo años atrás cuando en una entrevista, me acuerdo sobre la Feria Impresionante, claro, nos preguntaban sobre esta idea de generar los contenidos. Resulta que o sea, en este momento todos hablamos de las mismas series de Netflix, todos tenemos alguien que está proveyendo y que está desde arriba diciendo esto es, ¿cachai? Y eso pasa con las editoriales grandes también, ¿cachai? Y desde ahí se plantea algo, porque claro, o sea, si nos guiamos por lo que nos dice Alfaguara, por lo que nos dice Ediciones B, por lo que nos dice Penguin Random, vamos a ver y vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces es necesario que salgan esas otras voces y que hayan muchas. Y hay públicos para todas esas otras voces. Hay nichos, hay grupos. Y ahí es donde está esa diferencia, porque Alfaguara, porque cualquier editorial grande, va a estar yendo a mercados macro que necesita cientos de miles de personas para hacer comercial algo, ¿no? Con la autoedición necesitáis 10 personas que te compren el fanzine, de alguna manera, ¿no? Puedes sacar también tu trabajo on demand, ¿no? O sea, alguien quiere el libro, bueno, se imprime la copia, ¿no? Y eso valoriza también el trabajo del artista, valoriza el trabajo del autor. Y en este caso, el autor se transforma en autor, editor, eh, productor, se preocupa de todo el proceso. Y ahí es donde nace esta idea también del libro como proceso editorial, que esa conciencia sobre el proceso editorial que lo hace diferente y lo hace único. Sí, ahora lo interesante bueno, yo vengo más del mundo de las imágenes, de la fotografía, del mundo de ¿no? Y de ahí traspasado a la edición de libros que narran, ¿no? Que tienen narrativas visuales, y después quizá a otro tipo de investigaciones, ¿no? Como el libro que hicimos en el año 2018, que era con un colectivo de investigadores, que fue la revisión al fotolibro chileno, ¿no? Cómo pensar que también en la historia del último siglo han habido muchas propuestas, ¿no? Que quizá uno no miraba, que hay ahí una relación con la historia, hay una relación con la propia, con el arte, hay una relación con la economía, hay relación con, ¿no? Como leemos Sí. todo al final, ¿no? Si al final, todo lo que sucede, todo el contexto.
Pero a mí sí me interesa, ponte tú, el tema de la circulación. Yo sí creo que uno debe, de alguna manera, o debería, no sé si debe, pero para mí sí es importante la circulación, ¿no? El a quién va dirigido o cómo nosotros colocamos en el mundo la posibilidad real de contar las miles de historias que sostienen la historia de un territorio, la historia de un mundo, ¿no? Para justamente quebrar el tema de lo hegemónico, justamente para quebrar como una Claro. sola narración. Y en ese sentido, hacia dónde van estos maravillosos objetos que tienen la posibilidad de ser reproducibles, ¿no? En distintos formatos, de tener la reproductibilidad de llegar a más que una persona, ¿no? Más que un objeto individual. ¿A dónde van, no? Los libros, quizá el lugar más adecuado de ellos serían las bibliotecas, ¿no? En el sentido de bibliotecas de la comuna, comunales, bibliotecas Sí, públicas, sí. bibliotecas autocreadas, a donde podamos entender que podemos ingresar y que podemos leer, ¿no? Espacios de reflexión sobre nuestro acontecer. Pero por el otro lado, que cuando tú decías que se ampliaban los límites cuando uno como que corría el proceso de decisión, ¿no? Como que lo armaba, se corrían esos límites, también está por el otro lado de las bibliotecas, está lo que pasó, y ahí me gustaría como detenerme un poco contigo, porque entiendo que también has trabajado eso con tus alumnos, lo que pasó tan increíblemente post 18 de octubre, ¿no? En los muros de las calles, a donde de alguna manera ahí hay un libro abierto, en los afiches, en la gráfica popular, ¿no? Hay una sobreposición de edición. Claro. Sobre la contingencia, que si uno lo ve así, también puede entenderlo como, ¿no? como un desplegable de aquello, que es correrse del proceso de edición y compartirlo de otra manera, ¿no? Claro, o sea, es que ahí tú tocas el tema de la circulación, ¿cachai? O sea, cómo llegáis a un público, cómo llegáis a la gente que necesita o quiere o requiere tu contenido, tu obra, ¿no? Porque claro, la gracia del libro también tiene esta idea de la permanencia, ¿no? Que tú comprás o tenías un libro, tenías un objeto, una publicación, y lo conservas, lo atesoras, armas colecciones. Hay una relación física media fetichista con el objeto, ¿no? Lo guardamos, tenemos bibliotecas, como tú dices, ¿cachai? Entonces, claro, pero ahí es donde también se generan estos quiebres, así como quebrar el sistema hegemónico de edición o de producción, y hacer pequeñas producciones. También podemos quebrar la hegemonía de la circulación, porque ir a biblioteca o ir solamente a tiendas es otra de las preocupaciones. Y ahí es donde empieza este circuito donde las redes digitales nos han permitido acceder y movernos de una manera que es completamente distinta y una manera que es completamente dinámica, ¿no? Y que no sabemos dónde va a parar. Hay un ejemplo que yo siempre cito, que el caso de Aaron Swartz, está muy bien retratado en un documental que se llama The Internet Own Boy. Que Aaron Swartz era un hacker, fue un chico muy fructífero como desarrollador web, y él resultó que se metió a los archivos de una universidad y liberó todos los papers, ¿no? Y los liberó. Y a esta universidad le quedó la cagada, porque eso se paga, ¿no? Y tú veis que la lectura que tienen los papers, el promedio es como de 10 personas. O sea, tú publicáis un paper académico en este momento y lo leen 10 personas. Que claro, deben ser las 10 personas específicas que necesitaban ese paper, o 8, porque 2 se equivocaron y creyeron que estáis hablando de otra cosa y no les sirvió el paper y lo botaron a la mitad, ¿no? Entonces, pero resulta que esos papers, a nivel, si son liberados, si son puestos a disposición mundial, pueden tener otros efectos, pueden generar otras cosas, ¿no? Y ahí hay nuevamente un control de la información, un control hasta del conocimiento, ¿cachai?
por parte de la universidad. Entonces, claro, cuando tú ahí decís, bueno, yo voy a hacer unos libros y los voy a poner en una biblioteca, ¿cuál es el rango de lectura que tienen las bibliotecas? ¿Cuántas veces pedirán tu libro? ¿No? A veces, muchas veces, funciona mejor regalarlo y ponerlo en circulación de esa manera. Y por eso es bueno bajarlos, creer en que pueden ser gratis, creer en que pueden ser manejados en otros circuitos de circulación, precisamente, ¿no? Y claro, y ahí es donde esta idea de la ciudad como libro que sucedió durante el estallido social, esa necesidad, si esperábamos un editor, si esperábamos un proceso formal, no daba, tenía una urgencia. Y eso es lo maravilloso. Entonces, esa urgencia llevó a que ni siquiera fueran organizaciones las que se tomaron las calles a nivel de gráfica, ¿no? Sino que eran autogestores, productores, chicos que estaban haciendo serigrafía, que agarraban una frase, la imprimían y la pegaban, ¿no? Que sacaban una fotocopia, armaban una cosa de fotocopia grande y listo, y lo pegaban, ¿no? Grafiteros que rayaban. Y finalmente tú te das cuenta que eran personas únicas, ¿no? No eran organizaciones. No era como esta tradición que entendemos en Chile como una brigada, como la brigada Ramón Navarra, sino que fueron, o sea, y hay cosas, hay unos registros que se están armando que son alucinantes. O sea, yo vi uno, tengo la foto por ahí en el teléfono, la guardé porque me llamó la atención. Era alguien que escribió en Word una frase, lo que pensaba. Lo escribió en Word en una letra más o menos grande, muy fea, de estas como de parte de matrimonio, muy mala selección tipográfica, pero lo imprimió y lo pegó en la calle. Hizo su propio afiche, tamaño carta, en Word. No, sí, a mí eso me parece alucinante, es decir, y concuerdo plenamente esa urgencia también es por ahí hay una tradición también, ¿no? En ese sentido de la gráfica popular y de las formas de comunicar al final, ¿no? Pero sigo pensando que más allá de eso existe para mí, una de las cosas que más me importa, cada vez más, yo creo, es la educación. La educación formal, ¿no? Desde el kinder en adelante, no solamente la docencia en la universidad, ¿no? Sino no tiene sentido. Eso ya para mí tiene sentido pensar en la educación total. Y creo que si bien, obviamente, las redes permiten indagar en muchísimo más espacio de lo que nosotros teníamos, es decir, que no teníamos, yo cuando estudié claro. no había, ya tengo canas, no había, no existía. También es un juego de doble filo, ¿no? Porque si no aprendes a investigar, si no generas la curiosidad de las cosas distintas desde un inicio, para todos, y para todes, y para todas, también esa cuestión de la superinformación yo creo que es un poco mentira, porque uno termina indagando en los propios gustos y uno termina involucrándose, investigando en un espacio que muchas veces te restringe a mirar más allá. Y a nosotros nos pasó tenemos yo todas las revistas que hago son colectivas, con comité editorial grande y con trabajos bastante horizontales de edición, etcétera, etcétera. Y llevamos una revista hace 10 años, Sueño la Razón, una revista de fotografía sudamericana. Todas las revistas están online, descargables para quien quiera. Obviamente está su versión física, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que ambos libros lo compraron, sea costo, da lo mismo, para distribuir en las bibliotecas públicas de Chile. Y yo en un momento dije, no,
vamos a ver si llegan, vamos a ver si no se quedan efectivamente, no sé, en el baúl, ahí en el closet. Y han sucedido cosas maravillosas, porque hay gente que nos ha escrito diciendo que yendo a la biblioteca, ¿no? Miró el libro y empezó a investigar acerca de otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos también no solamente pensar en estas cuestiones como un objeto deseable? Es verdad, a mí me encantan, los hago y los colecciono, pero eso ya es secundario, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que estos objetos que son magníficos, muchos de ellos, desde el fanzine hasta el libro de autor, pasando por, da lo mismo, por las publicaciones, efectivamente tienen una posibilidad de circulación un poco más horizontal y más amplia, ¿no? ¿Cómo permitimos pensar que el proceso creativo, la creación, el arte, tiene un lugar preponderante hoy en día, ¿no? En abrir preguntas al mundo. Y en ese sentido, si lo que hacen es preguntarse cosas, ¿no? Sobre lo que está sucediendo, cómo podemos también permitir que hayan otras vías de circulación de aquello. Y ahí me quiero meter a impresionante, ¿no? Porque de alguna manera es impresionante la cantidad de público diverso, y si nos podrías contar de eso, que de repente aparece en una feria de publicaciones independientes y autogestionadas, ¿no? Es que, sí, es interesante como ahí eh, un poco contextualizando y dando la vuelta precisamente a lo que estaba ahí conversando. Esta idea del libro como objeto maravilloso, y ahí es donde quizás hay distintos, podríamos decir, enfoques. Yo lo veo como primario, como fundamental, ¿no? El hecho de pensar el libro como un soporte, no como soporte, sino que como obra, como contenido también, ¿no? Y ahí es donde aparece, me acordé de un concepto que acuñó Juan Guillermo Tejeda, que en el 2010 por ahí, que hablaba de la producción reflexiva, ¿no? Que a partir de lo había que hacer, ¿no? Y a partir del hacer se iba generando la reflexión. No entendía el diseñador, creador de la máquina del arte, fue el que introdujo el supermercado acá en Chile, muy criticado en su momento en los años 90, pero que era como, que era bajar los precios y la gente con carritos de compra, era una ridiculez muy noventera, pero tenía, bueno, había algo que lo había hecho en Barcelona, estuvo exiliado en Barcelona mucho tiempo, gran ilustrador, y Tejeda llega con esta idea de la producción reflexiva, ¿no? Entonces no toleraba esto de sentarse a reflexionar y de entender que los contenidos fueran de alguna forma disociados del contenedor, ¿no? Entonces, yo trabajé mucho con Juan Guillermo y siempre se me quedó eso, ¿no? Entonces, a partir del hacer y a partir de esta obra se genera reflexión, se genera mucha, y lo que tú mencionabas, esta curiosidad que a partir de la forma empieza a agarrar contenido, ¿no? Cuando tenemos impresionante, y bueno, contar un poco impresionante, o sea, una feria que armamos en conjunto con Pablo Castro, estoy entrando un brillo ahí, una feria que armamos en conjunto con Pablo Castro el año 2016, estaba también Gerhard Rubio, que tiene la editorial Vortex en un principio. Fuimos nosotros tres los que armamos la feria del 2016, que un poco no sabíamos bien qué estábamos haciendo. Fue a partir de la experiencia de Pablo en la New York Book Fair, que fue con Iván Navarro, y ahí como que alucinó y dijo, oye, esto está muy bonito. Y nosotros veníamos desde la nueva gráfica chilena haciendo publicaciones que no sabíamos que eran publicaciones de arte, ¿no? Entonces, era como, hacíamos cosas, hacíamos fanzines y hacíamos producciones y nadie nos pescaba con nuestras cosas. Entonces, armamos esta feria. No podíamos ir a las ferias del mundo, así que trajimos la Feria del Mundo para acá. Esa fue la idea. Y ahí empezamos a mapear, empezamos a levantar y se empezó a armar un colectivo en torno a la feria. Por un lado, un colectivo de gente que estaba produciendo y que necesitaba un espacio,
y que precisamente necesitaba circulación. Y para eso son las ferias, ¿no? Y a partir de la feria del 2016, que es la primera, se empiezan a generar un montón de otras ferias y un montón de instancias, y empieza a haber también un circuito, logramos insertar en un circuito mundial. O sea, y ya no hablar de la de Nueva York, o la de Tokio, o la de Berlín, no, chao con eso. O sea, bueno, obviamente son nuestras referencias y obviamente nos encantaría llegar allá siempre. Pero nos dimos cuenta en el camino que la circulación era mucho más interesante en Sudamérica, a nivel local, ¿no? Que lo que estaba pasando en Argentina era más llamativo, más entretenido, más cercano. Lo que estaba pasando en Perú era muy interesante. Lo que estaba pasando en Brasil, a pesar de tener otro idioma, era súper, súper interesante. O sea, las mayores, de las grandes ferias de libros de arte del mundo son las de Brasil, tanto Tijuana como Feira Plana. Feira Plana ya no se hace, pero Tijuana debe ser de las más antiguas, ¿no? Y las teníamos acá al lado. Y en Argentina, que se hace la Feria Paraguay, y en Uruguay se hace la Feria Microutopías, y se empezó a armar de alguna manera un colectivo, una red, que fue lo que, bueno, era lo que un poco lo que estaba armado y era uno de los rasgos protagónicos de la última que hicimos en el 2019, y que, claro, por primera vez nos juntamos en el mismo lugar, Paraguay Arte Impreso, estaba Tijuana, estaba la Feria Migra, también de Argentina, estaba Carboncito, que es la feria que se hace en Perú, que organiza Amadeo González. Eh, entonces, todo ese circuito, todo ese nodo sudamericano resultó ser muy, muy interesante, resultó ser muy llamativo. Y por otro lado, también nosotros, un poco ingenuamente, hicimos esto, y resultó que siempre dijimos, en la primera dijimos, ok, si tenemos 50 invitados, 50 mesas, ¿no? Si cada uno invita a 10 personas y lo hace venir 10 personas, vamos a tener 500 personas. Así que estamos bien. Por base, 500. Si logramos 500, estamos bien. Y se disparó, porque cada uno invitó más y logró convocar más de 10 personas. Y así entonces fue como se fue multiplicando y nos dimos cuenta también entre los colectivos creadores, entre los colectivos que imprimen, entre los colectivos editores, que nos teníamos que apoyar y trabajar en conjunto. Y ahí se empieza a generar mucha colaboración, ¿no? Entonces tú veis que Granizo, la Camila de Granizo, edita con Gran Negro, de Pablo del Cielo y Nicolás Sagredo, que La Mano Ediciones, dirigida por la Daniela Poch, publica con Minigolf, de la Francisca Ose, y se empiezan a armar una serie de redes muy entretenidas, muy interesantes, y de flujos de trabajo. Y entonces, esa orgánica, ese como ecosistema que estaba ahí, empezó a tener un espacio y nuestra intención, siempre nuestro objetivo fue darle, por eso también la idea del museo, el Museo de Arte Contemporáneo, darle un contexto, darle una seriedad, ¿no? Hacerlo muy bien, ¿no? Porque las ferias como de impreso, de arte impreso, que se hacían en Chile o que se hacían, eran siempre como, no tenían un baño bueno, no sé, no tenían una dignidad, ¿no? Y nosotros nos preocupamos mucho de eso, que fuera así como muy, muy bien producida. Y nos empezamos a preocupar de nuestros expositores. Y eso generó primero, nuestro primer público son los expositores. Ellos se armaron, como decía, una comunidad, se armaron un ecosistema. Y después que a la gente le pareciera muy, muy atractivo. Y que se pusiera de alguna forma también, hay que asumir que se vuelve un evento medio hipster, medio hondero, y bueno, llega a todo el mundo. Pero te llega, no sé, Pae Rasuri fue la edición del 2018 y alucinó, ¿no? Y veía todo. Alfredo Yar, cuando fue el 2017, llegó Alfredo Yar y era como, ¿por qué está acá? Y le encantaba todo lo que estaba viendo. Dice, qué bonito, y dijo, no puedo creer lo que están haciendo, ¿no? Eso fue un espaldarazo muy grande, ¿no? Entonces, tenéis que tiene un espectro muy grande la feria. Lo tenemos medio identificado, desde los hacedores, ¿cachai? Que producen, ya sean letterpress, serigrafía, mucha polera, muchas cosas muy, muy bien hechas en cuanto a producción, desde los do-it-yourself, por otro lado, que tienen un discurso más pesado, más político,
más fotocopia, y por otro lado tenéis la galería y las producciones de arte, artistas que están trabajando y están reflexionando sobre el libro como objeto, ¿no? En cuanto a su forma, en cuanto a su hacer, ¿cachai? Artistas que funcionan como editores. Entonces, con esas tres vertientes, nos mandamos, empezamos a jugar y empezamos a hacer esta mezcla, ¿no? Empezamos a hacer, de alguna manera, ecualizar, ¿no? Ahí, estoy preguntando, me voy a agarrar de la pregunta del chat derechamente, ¿no? El criterio de elección. Buscamos equilibrar precisamente esos ejes, ¿no? No puede ser todo do it yourself, ni puede ser todo libro de arte duro y como muy fino, ¿no? Queremos precisamente que sea diverso, queremos precisamente que haya mucho donde encontrar y que dialoguen esas propuestas, ¿no? Entonces, y también la proyección, cuando vemos un proyecto que es do it yourself y que tiene intenciones, que está partiendo con intenciones más creativas, claro, nuestro interés es que llegue en 2 años más con obras, y pasa. Y tú vas viendo cómo colectivos que elegiste, que tenían un germen muy atractivo, crecen y empiezan a hacer producciones más elaboradas y empiezan a meterse en cosas y uno los ve, como de alguna manera los ve crecer. Pero el criterio de elección siempre busca la diversidad y la calidad de las propuestas. Es para nosotros súper importante y nos toma N tiempo cuando hacemos la selección, evaluar la calidad de las propuestas, revisar los portafolios uno por uno, conocerlos. Hay veces hasta que preguntamos, así como, ¿y qué es lo que traerías? ¿Cachai? ¿Qué es lo que vaya a presentar? Buscamos como, tiene que haber un cuidado en eso, ¿no? Qué Y, complejo igual esa selección, ¿no? Seleccionar o elegir es súper complejo. Oye, es y, para abrir pronto el micrófono y las caras, porque es muy raro y, estar hablando con, con pantallitas negras y micrófonos apagados. Te quería hacer dos preguntas cortitas, a ver si la respuesta es corta. Una, también sobre impresionante, bien rápido, que justo les tocó, la impresionante era del 17 al 19 o 20 de octubre del 2019, les tocó el estallido en pleno, ¿no? Es decir, no sí, pudieron seguir con la feria al día siguiente. Pero después la así es. trasladaron al Persa, hicieron como una feria más pequeña en el Persa Biobío, que también me pareció como cuando tú dices, vamos al MAC para darle una cierta, un cierto espacio, ¿no? De, entre comillas, dignidad, no sé si es la palabra, pero museal, ¿no? Un museo. O sea, A mí sí, me claro. pareció que la feria en el Persa funcionaba perfecto. En ese sentido, ¿no? Porque vinculaba también otro tipo de relaciones. Entonces la Sí, pregunta más allá de eso va en ese cambio al persa, qué va a pasar con eso, con la feria, y cortito, si nos podrías contar, no sé si todos los que están acá presentes saben lo que es la nueva gráfica chilena, que igual ha sido un colectivo que ha perdurado y trabajado, ¿cuántos años ya? ¿Cuándo se iniciaron y que han hecho una variedad, así una diversidad de trabajos, de obras, de todo tipo, que sería interesante como cortito hablar sobre eso. a ver, dos cosas. Por un lado, de impresionante, no tenemos idea, no sabemos. Esto nos ha agarrado muy mal. Muy, o sea, tú te imaginas una instancia en que reúnes gente y para adelante no sabes si vas a poder reunir gente, así que eso es como bien complicado. Entonces, estamos evaluando todavía las posibilidades de hacerlo online, de postergar la fecha, porque también perder este rasgo humano es difícil. Y lo que tú decís del año pasado, claro, pues efectivamente nos tocó estar ahí en el momento en que detonó todo. Fue muy triste, son sentimientos muy encontrados porque nosotros no lo habíamos jugado y teníamos una feria que estaba súper buena internacionalmente. Amigos que habían venido desde México, editoriales que nosotros queríamos, que le habíamos motivado, le habíamos dicho, vente para acá, tenéis la mesa gratis, si te podéis pagar el pasaje, por favor, ven. Llegaron, alcanzaron a estar un día y se quedaron aislados en Chile, ¿no? Y eso nos daba, por un lado, mucha pena, hicimos todos los intentos y por ahí tuvimos incluso unas malas pasadas porque nuestra obsesión era, queremos hacer la feria. Y estábamos encerrados, o sea, piensa tú que cuando empieza a pasar todo esto, el 18 de octubre,
nosotros estábamos encerrados en el museo, escuchábamos solamente, sabíamos, nos decían, ¿no? Oye, está quedando acá afuera, oye, pasó esto, oye, pasó esto otro. Y de repente nos dice la administración del museo, vamos a cerrar antes. Nosotros teníamos programado una charla a las 6. Nos dicen, no, a las 5 tenemos que cerrar. ¿Estáis locos? Hay una charla, hay gente, una invitada que viene de una conferencia, ¿cachai? No sabían la gravedad de lo que estaba Nosotros no pasando. sabíamos la gravedad, no sabíamos la gravedad. Y al final nos cerraron como a las 6:30, donde fue la charla, apuren la charla, y cerramos apenas terminó. Y de ahí salimos a la calle y está claro, estaba la cagada. Y no sabíamos qué hacer y fue muy traumante. Y nos tomó un Oye, lo del tiempo... persa, porque acá Carolina Sañardo también dice que Sí, le pareció mejor el espacio, más coherente, del, es que lo del persa, etcétera. también funcionó bien en el momento en que fue una emergencia, ¿no? Y también lo pensamos así y dijimos, ¿sabéis qué? Esto tiene que ser emergencia, esto no tiene una planificación, y creo que en ese sentido somos muy honestos con nuestro como instinto, ¿no? No queremos, funcionamos muy de guata, ¿cachai? Entonces fue como, no vamos a hacer una super feria, no vamos a buscar nuevamente otro espacio. Nos ofrecían galerías, ¿cachai? Nos ofrecieron, la Irene Bujatum nos decía, hagámosle una AFA, ¿cachai? Tengo un patio, tengo esto, hagamos. Y era como, no sé, y finalmente surgió esto, gracias al Seba Cuevas en el persa, y la verdad era como, hagámoslo emergencia. Y nosotros finalmente lo único que hicimos fue marcar los espacios en el suelo, y decir, acá cabe una editorial, marcamos 50 espacios, y la instrucción fue, ustedes lleguen y ocúpenlo. Y nosotros nos reservamos y invitamos estaba Larva, estaba Guiña, estaba Pésimo Servicio del Pablo Suazo, a producir. Entonces, ese tipo de cosas se daban en ese espacio. Poner máquinas a producir en el Mac ha sido complicado cada vez que lo hemos querido hacer, porque otra es la dinámica, ¿no? Yo creo que son las dos muy ricas, que fueron las dos muy ricas, pero son dos cosas que son bien distintas. Una fue emergencia y una fue hagamos lo que podamos como podamos, que fue la del persa. Y la otra tiene una producción detrás y también es interesante y es rica hacerla. ¿Cachai? Creo que a mí me gustan las dos. Yo no me quedo con ninguna. No Oye, descarto. y la gráfica, y la nueva gráfica chilena en corto. En corto Si está. podrías decir qué ha significado para ti y qué crees que ha sido el aporte de la nueva gráfica chilena La nueva al gráfica chilena colectivo. está congelada y yo creo que el gran aporte es lo multidisciplinario. Un proyecto que es completamente loco, que lo capitaneó Guatón Salinas, Rodrigo Salinas, por mucho tiempo y con un desprejuicio completo de cuál era el formato, cuál era la disciplina, etc. O sea, la verdad, siempre él propuso que era como cualquier cosa. Y siempre tuvimos aprender esa frase que era al que se le ocurre la hace, siempre fue súper rico. Saber que si tú tenías una idea, habían 6 personas más que por último te iban a decir, dale, y te iban a hacer barra, eso fue siempre súper agradable. Y esa dinámica es la que, bueno, o sea, Pablo Castro, el otro impresionante también, los dos venimos de la nueva gráfica chilena, como que evolucionó para allá, ¿no? Bueno, Guatón ahora, Guatón, hace tele, ¿no? Y también estaba la Beatriz Salinas, la hermana, que fue directora de Cerrillo. Cerrillo. Claro, entonces también tú pensáis, mira tú, no éramos tan, no éramos tan penca, no sé, éramos muy, fue un trabajo que se basó mucho en la ingenuidad también, ¿cachai? Hagamos cualquier cosa, démosle. No teníamos prejuicios y esa era la verdad, como que no. Y el actor de la guata, lo que acabo de mencionar también es bien rico de la. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de Trabajar como hoy. en la guata sin el prejuicio, ¿no? Cuando uno trabaja Sí. colaborativamente. Voy a abrir, si quieren pueden prender las camaritas, el micrófono. Acá hay una pregunta antes, pero prenden los micrófonos, la cámara. Acá hay una pregunta de Claudia Guerra que dice, si es necesario, sobre las producciones colectivas, Andrea, ¿cuál es la experiencia final? ¿Es necesario un grupo grande editorial para hacer que una publicación sea de mucha circulación? No sé si entendí mucho la pregunta, pero sí creo que me parece que el ejercicio editorial, el editorial, ¿no? No este desplazamiento del proceso editorial, ¿no? Al trabajo individual y hacer
un colectivo como en la calle, creo que se enriquece enormemente con un equipo de trabajo. Es decir, hay que entender no solamente tener la idea, ¿no? Hay que diseñarla, hay que saber de materiales, hay que saber de técnicas gráficas, pensar en un público, y al menos yo tengo la experiencia de todos los trabajos que yo he hecho han sido colectivos. Y yo creo que en todos esos trabajos colectivos, a veces colectivos más pequeños, de 2 o 3 personas, a veces mucho más grandes, ha sido fructífero el diálogo. Y creo que estamos hoy en día, yo convoco a lo colectivo, y más aún hoy en día. Sería un absurdo, ¿no? No pensar en esa colaboración, en ese trabajo que te permite aprender de otros y de otras. Entonces yo sí creo que el trabajo colaborativo es totalmente relevante, Claudia Guerra. Pero también puedes preguntar tú, no sé si te entendí bien. ¿Alguien tiene alguna, o quiere comentar algo, o preguntarle algo a Rodrigo, o hablar acerca sobre edición? No, bueno, entonces te guía. A ver, parece que no pueden hablar, están silenciados. ¿Sí? Camila, o Paso, Sí, puedes prender, los voy a puedes prender desilenciar. las cámaras y los micrófonos. Lo haré, lo haré. ¿Ya? ¿Se puede? O sea, cada persona puede hacerlo de forma individual. Yo lo estoy Normalmente. haciendo. Ya. Carola, ¿tú querías decir algo? Hola, sí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Oye, sí, mira, es que me quedé pensando en lo que estaba diciendo Rodrigo, con respecto al hacer la feria en el museo, y que tenía como como un poco enaltecer el hecho de la producción más independiente, situándola en este espacio. Vuelvo un poco al persa, que a mí se me hizo un poco más coherente, pero también obviamente tiene que ver con el contexto en el que estábamos. Estábamos finalmente en el minuto en el que hicieron el impresionante en el persa, igual era dentro del estallido social, entonces como que de pronto, y yo creo que se ha exacerbado aún más en esta pandemia, que como que de pronto los espacios más como destinados a la cultura no está funcionando como tal. Entonces como que la urgencia hace mismo que, como tú dices, los muros sean en nuestros libros y nuestros pensamientos hablados, y también ferias, espacios como el persa se hacen más coherente como para entender y como adquirir conocimiento. Además que me da la sensación, no sé si una sensación o una verdad, pero que como que los precios además estaban más bajos, entonces era más posible comprar, ¿cachai? A diferencia de los otros, o no sé si para mí fue como esa sensación, pero tuve como que me fui con una bolsa más llena. Eso por un... Respecto a lo que señaláis, hay una sensación que se me había olvidado. Por suerte la había olvidado, creo. Yo cuando salimos del museo, yo salí muy picado con los espacios de arte formales. Me pareció que no daban el ancho, que ante el estallido social se congelaron. Les dio miedo, y pensar en cualquier espacio formal de arte, lo que estaba que era como una mierda, ¿no? Y por eso pensamos en el persa, por eso empezamos a buscar en otros lugares. Qué bueno que me recordé, la verdad. Porque sí, hay que poner en ese, como han cambiado las cosas, quizá hay que poner a los espacios formales de arte en ese juicio, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero son espacios cerrados. El MAC, con todo el cariño que le tengo, y a la gente que trabaja ahí sobre todo, se entraron en pánico, lo cual es lógico de alguna manera, ¿no? Pero no pudieron reaccionar, porque eran instituciones muy pesadas, ¿no? Y se necesitaba al momento del estallido social y al momento de todo algo mucho más liviano que nos permitiera movernos, ¿no? Que nos permitiera como ser más guerrilla, ¿no?
Y eso fue lo que tuvo el persa. Y respecto a lo que mencionáis de los precios, probablemente claro, porque no estaba el segmento alto, no Claro, estaba el segmento de los libros de arte y la galería. claro. Entonces, Bueno, son todas esas cosas. también lo que dice Carola, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo, hay más allá del hecho puntual del estallido, ¿no? Y de esta, a veces lejanía, o mucha lejanía de ciertos lugares del arte, yo creo que ha habido lejanía hace mucho tiempo, de varios de estos espacios, ¿no? De hecho, lo hablamos el otro día con Camila, cuando conversábamos, Camilo Paso, cuando conversábamos sobre esta conversación. Yo le decía que cada vez tengo, los términos que se ocupan son demostrativos de eso, ¿no? Cuando en estos espacios se habla del mundo del arte, significa que el arte está fuera del mundo real, ¿no? Porque está en un mundo paralelo, que muchas veces trabaja sola y exclusivamente, ¿no? Con términos de objeto, pero los primeros que sufren son el área educativa y de mediación, que debería ser la más relevante de un museo, también en estos contextos de pandemia, porque es la manera de cómo puedes acercar, si es que no puedes abrir, ¿no? Ideas o preguntas. Yo creo que hay un tema ahí severo que hay que remendar. Por eso los espacios, por eso me parece que es interesante también pensar en la mediación, en el diálogo, en las bibliotecas, como dice Kannitzer, ¿no? Que la escuela es aprender y es sociabilizar, porque si no, no hay escuela. Y pareciera ser que en estos espacios muchas veces se aprende a memorizar la historia que se quiere contar, pero se olvida de sociabilizar, ¿no? Eso. Cierto. Ojalá también que algunas dinámicas que han aparecido, algunas metodologías, algunas herramientas que han aparecido a partir de la pandemia, puedan generar también este tipo de cambios. Yo creo que hay una digitalización de procesos que, llevada bien para adelante, puede servir mucho a instituciones que son más formales, ¿no? La cantidad de museos que han tenido que digitalizarse, otros han quedado muy pasmados, muy como sin saber qué hacer. Y hay algunos que han reaccionado bien, precisamente los que tienen equipos de mediación más dinámicos. Entonces, y creo que a todo nivel, a nivel de todas las instituciones, ¿no? Las universidades también se tienen que hacer cargo de eso. La verdad, como esta réplica del sistema presencial 1 a 1 en verdad no funciona. Entonces, entender todo lo que está pasando a partir de ahora puede ayudar mucho para adelante. ¿Y sabéis qué, Rodrigo? También algo como que quisiera, como yo lo he experimentado ahora como más desde este momento de pandemia que estaba trabajando. Yo vivo en un entorno en las Torres de Tajamar, son 300 departamentos, y he estado trabajando como en Cabildo. Y como que vuelvo a tu idea de la biblioteca como un elefante blanco un poco que uno no visita. Yo creo que hoy en día los espacios como justamente las bibliotecas, a raíz de estas crisis, van a tener que ser revisitados porque probablemente ya no va a haber la misma acceso económico a comprarse libros. Entonces ahora finalmente sí las bibliotecas van a tener de nuevo como el rol que inicialmente tuvieron y que como que se abandonaron, ¿cachai? Y de alguna manera como que te cuento lo del Cabildo, porque a nosotros nos pasa, tenemos una biblioteca comunitaria, que parece que en algunos lugares este ejercicio ha sido bien como guateado, como que funciona o no funciona, pero nosotros nos hemos dado como el espacio para que la gente que dona en la biblioteca explique qué es lo que está donando en un chat comunitario. Y entonces finalmente pasa que sí hay mucho interés por acceder a ese libro, porque como que viene con un preview, que es como un poco la mediación, ¿cachai? Entonces de alguna manera es súper importante como volver a relacionarnos, yo siento, con estos como espacios. Entonces, por ejemplo, también se habla mucho, y es una realidad, de que 1000 colegios no tienen, todos los niños de la educación pública no tienen acceso a un computador ni a banda ancha. Pero ¿cachai lo fácil que sería que alguien se pusiera a hacer clases en Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, o en la radio? O sea, todos sí tienen una tele, ¿cachai? O una radio.
Y sería muy fácil entregar el contenido, pero también como que yo siento que o a nadie se le ha ocurrido ese brillante ejercicio, o no existe la voluntad, ¿cachai? Pero como que tenemos que volver a revisitar desde la Matrix Que para vuelva, entregar el contenido. exactamente, que vuelva a Teleduc. O Eso, sea, obvio, que vuelva, no con un sé amigo lo dijimos hace si mucho Teleduc, tiempo, que pero vuelva. No sé si Teleduc era En Perú se hace, ¿eh? En Perú se que está los haciendo para la asistentes sabrán lo pandemia que es la Teleduc, clase pero en televisión abierta. Pero ¿cachai lo son dos fácil que maquinarias, sería? ¿no? Sí, o sea, claro, es que por eso, esas son las herramientas que van a tener que ponerse al servicio, ¿no? Que va a haber que buscar, ¿no? Y también, claro, o sea, la idea, ponte tú, las bibliotecas digitalizadas que mencionan, ¿cachai? Eh, Ahora también, bueno, el tema de la educación es serio, porque finalmente, ¿qué comunicas? Si hay que cambiar los programas completos de historia de Chile, de geografía y política, porque están planteados desde un lugar que no corresponde al final, ¿no? Ahora, yo creo que lo peligroso de esto, y vuelvo a Cambridge, que es evidente que las tecnologías permiten muchas cosas, que antes de hecho ni siquiera las hacíamos y teníamos la posibilidad de cómo hacer estas conversaciones. O que los escritores súper de moda, contemporáneos, filósofos, gratuitamente manden artículos día por medio, ¿no? El open source de la información y qué sé yo. Claro, ha abierto otras cosas, pero yo creo que el peligro está en pensar que puede ser el medio mayoritario para relacionarnos, porque el tejido social existe solamente en la presencialidad y en la sociabilidad entre nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio en que es parche en este minuto de pandemia y que efectivamente puede ser un ejercicio de democratizar prácticas, ¿no? Bibliotecas online, en el caso que estamos hablando específicamente, ¿no? Cómo sí podemos tener todos nuestros libros descargables de una, pero, ¿no? bueno, Y hacer otro ejercicio del libro físico, es decir, cómo podemos compartir también las cosas con otros distintos. ahí hay un tema también por ejemplo, todo lo que ha pasado con el libro digital no ha sido el gran cambio que se esperaba. De hecho, es como quizá de los contenidos, hablando de la música, los datos, de hecho el audiovisual. El libro es el que menos, el libro físico, el que menos margen le ha dado al libro digital. El libro digital no logró destronar, en el caso de la imagen, ponte tú, la imagen digital se comió a la imagen, a los procesos análogos de generación de imagen, ¿no? En el caso de la música cambió la industria, ¿no? Completa. Y en el caso de las producciones audiovisual también vemos cómo Netflix, cómo las plataformas online empiezan a ser mucho más llamativas y las que persisten empiezan a quitar la actividad del cine tradicional, ¿no? En cambio en el libro, por lo menos en el mercado, se estabilizó en un 20%, que es lo que consumen libros digitales. Entonces, yo siempre he encontrado que hay la idea del objeto, la idea del fetiche, la idea de la biblioteca, la idea de la interrelación física, no va a pasar. Es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase con pandemia, sin pandemia y nada. Creo que hay una cuestión muy extraña con el libro, con la producción, con las publicaciones, que, que, que va a seguir, va a volver, va a permanecer. Y nos vamos a seguir relacionando a partir de eso. Por eso, hay que poner en valor lo que está pasando, las herramientas que están surgiendo, no alucinarse, nublarse con ellas, y como decantar. Creo que también todo este proceso nos llama a parar la producción, a bajar la marcha, encuentro. La Claudia Guerra pregunta si creemos, entre todos, que las nuevas generaciones aprecian el formato impreso por el chat. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí, que mucho, y yo creo que cada vez más, de hecho.
Sí. Y con esto, al menos uno que hace clase, que es docente hace tantos años, y uno pensaba que los jóvenes eran nativos digitales y no sé qué, en realidad se comunican a través de las tecnologías, pero lo que más necesitan es la fisicidad, la presencia y lo físico de las cosas. Yo creo que sí lo aprecian muchísimo. Pero son nativos digitales para otras cosas, ¿no? Sí. Hay un montón de otras cosas que sí se conservan 100% digitales. Pero Ahora, es hay, muy loco que en el área de los fotolibros, que más conozco, la producción de libros para niños, en ilustración hay mucho, pero en otro tipo de narrativas visuales hay muy, muy, muy poco. Es un segmento que está absolutamente olvidado y eso es súper grave. Súper grave porque es como pensar que el mundo se recorre, ¿no?, en tu propio círculo y que gente más joven no se puede interesar o no debería leer las imágenes, ¿no? Y si vivimos en un mundo de imágenes y no sabemos leer las imágenes, estamos fritos. Eso ya lo dijo mal, no mejor ni nadie a principios del siglo XX, pero somos analfabetos. Y esta es una buena manera, con la gráfica, con la fotografía, con las imágenes, con la visualidad, de meternos en un mundo de lectura, de pedagogía de las visualidades. Y hay muy, sí, muy poco material que no sea ilustrativo, que venga de la ilustración para niños o jóvenes. sí, es verdad. Es verdad. Y hay muchas cosas pendientes ahí por hacer. Y son ideas, hay que sacarlas, hay que bajarlas a proyectos. Sí, porque también será que la no ficción, como que no, el concepto de la no ficción que podría ser como más acercado como al mundo del fotolibro para niños, no está tan desarrollado como en la primera infancia. Yo creo que también hay, el mundo del libro para niños es un mundo que en Chile ha sido súper analizado. Hay hartos libros pagados por nuestro Estado descargables. Yo puedo poner, si quieren, esos links como abiertos. A mí me ha tocado trabajar en esas publicaciones y se habla mucho del concepto del libro álbum y justamente que la imagen tiene una carga narrativa y esa carga narrativa a veces tiene, la idea es que los mejores libros, digamos, tengan como en la imagen mucho más contenido que incluso en el texto solamente, porque así está y además como las neuronas de los chicos están haciendo como muchos más vínculos además de solamente leyendo. Pero a mí me da la sensación que eso pasa más en el mundo de la ficción, y en esa ficción tal vez no está tan asociada a la fotografía como si está la no ficción, que la no ficción es un mundo un poquito más adulto, pero bueno, no sé, son deudas igual ahí que hay que analizar. Es súper entretenido igual ese posible proyecto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Porque estamos como en la hora, decir, comentar, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Porque algunos saben que yo todavía soy bien, bien a la antigua. Veo esto y me confundo entre el chat y la cámara. Oye, bueno, el mundo el mundo de los libros, el mundo de la edición, el mundo de la gráfica, el mundo de correr los límites de los procesos editoriales, como dice Rodrigo, es fascinante porque además es uno de los lugares primordiales o principales, no el único, pero sí quizá para mí el más importante, que resguarda la memoria, que resguarda las historias, que resguarda los contextos políticos, que resguarda las ideas fantásticas, que permite, ¿no?, que permite mirarse también en el tiempo y que es una de las pocas maneras también que tenemos de impresionar, para hablar de la Feria Impresionante, de impresionarnos o de impresionar a otros que ni siquiera sabemos, ¿no? Porque no tiene límites en su sistema de circulación, así que es un mundo un mundo para seguir hablando, para seguir haciéndonos preguntas y para seguir trabajando.
la pandemia no nos va a dejar de hacer imprimir libros y editar pensamientos, editar ideas, ¿no? Para poder dialogar con ella. Así que nada, agradezco a Rodrigo. No sé, Rodrigo, ¿quieres decir algo? No, agradecerle la invitación. Siempre es agradable conversar y sacar ideas de todo lo que uno puede conversar con distinta gente y se agradece muchísimo. Y nada, ahí iremos probablemente a través de las redes, irán viendo lo que irá pasando con Impresionante, que puede ser cualquier cosa. A estas alturas puede ser cualquier cosa. Y eso también es interesante, es entretenido saber que el futuro está abierto. Así que gracias. Pero esperemos que sea algo, que sea cualquier cosa, pero que sea algo. Algo va a ser. Por el momento, sí, se vienen ya en las próximas 2 semanas, se vienen noticias bien importantes, la verdad. Y el catálogo está abierto. Armamos nuestro catálogo digital en el sitio web. Impresionante.info/catálogo, ahí pueden acceder desde nuestras redes sociales también, desde Instagram, y ahí está todo, es como un archivo, nada, siempre nos vamos a seguir moviendo, la idea es seguirse moviendo, no detenernos, así que nada, pues, ahí veremos qué sale, y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Rodrigo, nos veremos nuevamente o así, o esperemos que en la calle. Esperemos que físicamente, prontamente. Ojalá nos podamos muchas gracias a todos por estar aquí y ya por las redes de la Facultad de Artes estaremos colocando otros conversatorios por si quieren y les interesa participar. De hecho, el próximo es con Claudia Campaña y Camilo Paso el viernes a las 12. Que hablarán sobre Rodolfo Paso y Adolfo Kuff. Va a estar interesante si es que quieren sumarse. Por mientras, gracias y que tengan buena tarde. Besitos. Gracias. Gracias. Gracias, Robert. Chao. Chao, Andrea. Gracias. Chao.